El tratamiento de pacientes comprometidos médicamente o con estados fisiológicos. Uno de estos estados fisiológicos es el embarazo. Hay muchos pacientes embarazadas que van a venir al consultorio. Y entonces el embarazo es un estado fisiológico que implica cambios biológicos, ajustes y adaptaciones hormonales en el organismo de la mujer. Estos cambios son temporales, el curso que dura el embarazo. Entonces van a haber alteraciones hormonales que van a producir ajustes de estructura en el cuerpo de la mujer con la finalidad de que el feto llegue a término. Estos cambios endocrinológicos, hematológicos, cambios también en la presión arterial, hay enfermedades respiratorias, digestivas, urinarias, metabólicas, incluso psicológicas. Entonces, el embarazo, si bien es un estado fisiológico, va a producir alteraciones a nivel del funcionamiento de todos los sistemas. Los cambios fisiológicos entonces no solamente se dan en la forma del cuerpo de la mujer, ¿no? Incluso se van a ver cambios internos, tipo hormonales. Estos cambios hormonales hay que ver. Mi panza, sobre todo en las tiroides, en las glándulas suprarrenales y en el páncreas. Entonces pueden haber alteraciones endocrinológicas tipo tiroideas y también sobre todo de diabetes para afectar el páncreas. Igualmente, cuando hay embarazo, puede ir en aumento la presión arterial, conforme se va avanzando el embarazo. Pero hay una patología que se llama la eclampsia, que es cuando la mujer embarazada, después del 26º mes, después de la semana 24, puede tener 30 milímetros de mercurio mayor a lo normal y en la diastólica, y 15 milímetros de mercurio mayor que la diastólica. Y esto se puede considerar una preeclampsia. Cuando esta hipertensión se presenta después de la semana 20 de gestación, puede llegar a la preeclampsia y amerita hospitalización necesaria porque esta alta presión en una mujer embarazada a término puede causar mortalidad o incluso comorbilidad también materno-infantil. La mamá o el feto puede fallecer o puede haber alguna secuela. Igualmente también va a aumentar la frecuencia respiratoria porque el bebé necesita mayor cantidad de oxígeno, entonces la madre tiene que aumentar la frecuencia respiratoria. Igual, a la vez mayor volumen, va a haber también, puede haber una disminución de hemoglobina y hematocrito de la mujer embarazada, dando una anemia. Por eso muchos pacientes embarazadas van a recibir hierro porque puede necesitar anemia ferroténica. ¿Y por qué anemia ferroténica? Porque el hierro es traspasado por el feto. También pueden haber otros cambios, por ejemplo, pueden alterarse después de la coagulación y el paciente puede tener
problemas trombólicos. Acompañamos el aumento de peso, la disminución del flujo sanguíneo, el aumento de la presión arterial y también efectos sobre los factores de la coagulación. Entonces, todo esto puede desarrollar trombo. Igualmente en el sistema urinario van a haber también un aumento de la sensación de enfermedad, se puede dilatar por el aumento de sanguíneo, se puede aumentar y hay mayor cantidad de circulación, se puede aumentar de volumen, entonces los mismos riñones, se puede dilatar los uréteres, tanto por factores endocrinológicos como factores también comprensivos del mismo feto sobre estos órganos. Igualmente puede haber una diabetes que se llama diabetes gestacional, ¿no? La diabetes del embarazo. Igualmente van a haber problemas digestivos, ¿no? Sobre todo en los casos en que puede haber precipitación, ácido gástrico, la reducción gastroesofágica, porque hace un poco más laxo el esfínter gastroesofágico. También hay disminución de los movimientos prostálgicos y durante el primer trimestre del embarazo es común las náuseas y los vómitos en la paciente embarazada. Igualmente, durante el embarazo, hay mayor propensión a que haya inflamación periodontal, gingival, periodontal, y por lo tanto puede haber también una alteración de la higiene bucal que puede conllevar a mayor exposición a caries, a gingivitis, enfermedad periodontal por la formación de placa bacteriana. Entonces, esta placa bacteriana, al pasar al torrente sanguíneo, puede influir en la preeclampsia, es decir, en el aumento de la hipertensión. Particularmente la persona que tiene el embarazo, una diabetes mellitus y también está relacionado con los efectos prematuros de bajo peso. Entonces, periodontitis y embarazo están relacionados realmente con que puede influenciar en la presión arterial, la diabetes mellitus o también hacer que el niño nazca prematuramente y con bajo peso. Hay estudios que relacionan esto, se da, no es que produzca la periodontitis esta patología o los problemas de destino, sino que hay relación. Hay cierta relación entre periodontitis y embarazo. Entonces, en boca una paciente embarazada va a tener mayor propensión al cambio dental, va a haber gingivitis y periodontitis, puede haber agrandamiento gingival por el aspecto de la alteración endocrinológica que puede tener, los cambios hormonales que tiene, y uno de las lesiones más frecuentes en el embarazo son lo que se llama que se llama tumor del embarazo. Entonces, ¿cuál es la conducta frente a un paciente embarazada o que va o quiere estar embarazada? Primero, lo que llamamos la pregestante, eliminar todos los focos infecciosos inflamatorios que se invocan para que no se vean exacerbados cuando la paciente quede embarazada. Darle también prevención, ¿no? A través de charlas, de enseñanza de técnica de cepillado, para que eviten el desarrollo del virus. Igualmente, las pacientes que
quedar embarazadas, tenemos que darle alguna orientación. Por ejemplo, si están en el consultorio, evitar de que las pacientes queden junto, si se atiende otro tipo de pacientes, a niños que puedan transmitir enfermedades virales generalmente, ¿no? Entonces, las embarazadas es mejor que no estén en contacto, o las que están por ejemplo, con niños pequeños, porque les pueden transmitir cualquier tipo de virus, ¿no? Y eso puede afectar después al bebé. Ya, si el paciente ya está embarazado y viene, está embarazada y viene a consulta, siempre tomar entonces presión arterial para ir monitorizando una posible preeclampsia o eclampsia que, como ya hemos visto, puede causar la muerte fetal. Entonces, siempre tomar presión arterial en los pacientes que están embarazadas. Si vemos que hay una hipertensión, remitimos inmediatamente al médico. ¿Quién va viendo el embarazo? ¿Cómo se llama la especialidad médica? Obstetra. Normalmente puede ser. Ginecólogo. ¿El médico especialista que lo ve? Ginecólogo. ¿Cómo se llama? Ginecólogo. ¿Quién ve mujeres? Ginecólogo. Él o la ginecóloga. El ginecólogo es el que el obstetra va viendo el desarrollo fetal, el desarrollo de cómo va el embarazo, pero si hay una patología, esa tiene que tratarla el ginecólogo o el cardiólogo, dependiendo. Entonces, si nosotros vemos que el paciente tiene presión arterial alta, la remitimos a su ginecólogo para que él vea si la maneja o lo envía al cardiólogo. Pero el paciente tiene que estar enterado, el ginecólogo que está viendo al paciente de que hay una alteración, la persona. Igualmente podemos tener en cuenta que el paciente puede estar anémico o anémica, y o puede presentar algún signo de diabetes. Pero todavía no. También pedirle una hemoglobina de glicosida si sospechamos de que su azúcar está elevada. Entonces, estos pacientes o estas pacientes que vamos a ver en el consultorio, hay que ir monitorizando que no vaya a tener alguna complicación de lo que hemos visto, ¿no? Anemia, diabetes o hipertensión. Durante el primer trimestre de embarazo, realmente es mejor no realizar ningún tipo de tratamiento, menos indicarle algún tipo de medicamento, para evitar cualquier malformación que pueda darse a raíz de algún medicamento o de alguna acción que el paciente vaya a creer y después echamos la culpa de que por eso apareció alguna enfermedad congénita en el bebé, ¿no? Entonces, es preferible por eso durante el periodo de organogénesis, que son los primeros 3 meses, o las primeras 8 semanas, los 2 meses primero, evitar cualquier tipo de tratamiento, sobre todo menos radiación. Si el paciente está en una emergencia, un dolor, alguna cosa, necesita una radiografía, hay que ponerle siempre sus matriz de plomo, evitar la menor posición radiográfica, o incluso se dice que hay que usar mejor la radiofisiografía que tiene menos radiación. En el segundo trimestre del embarazo, nosotros podemos hacer prácticamente cualquier tratamiento de excepciones cortas, que no sean tan invasivas, que no sean cirugías extensas, entonces una apertura de endodoncias, o algunas curaciones, si es que vemos que están en riesgo de que puedan producirse infecciosas. Igualmente, en el tercer trimestre del embarazo, evitar también algún tipo de tratamiento que pueda producir mayor estrés en los pacientes para evitar partos prematuros. El estrés puede llevar a
paciente viene para una revisión, hay que sentarla no tan horizontal, sino ligeramente sentada y un poco inclinadas hacia el lado izquierdo, no hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho de la vena cava, ¿no? Que con frente puede presionar y puede producir también hipotensión ortostática o problemas de hipotensión. No siempre hacia el otro lado para evitar la presión de la vena. Si hay alguna emergencia, un absceso, alguna cosa así, hay que tratarlo de todas maneras. No podemos dejar al paciente porque tiene, de acuerdo a cualquier trimestre del embarazo, hay que tratar una emergencia, una infección, un dolor de todas maneras. Si hay que dar antibiótico, se puede dar algún tipo de antibiótico. Generalmente existe una clasificación de los fármacos, ¿no? Sobre todo analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, que pueden darse sin mayores precauciones durante el embarazo. Felizmente casi todos los medicamentos que usamos nosotros no tienen mayor precaución y se pueden utilizar durante el embarazo. En cuanto a analgésicos, por ejemplo, nosotros podemos utilizar Panadol o paracetamol o acetaminofén, como quieran llamarlo, un analgésico que es no seguro durante la gestación, incluso la lactancia. Entre los antibióticos, la amoxicilina también es bastante seguro para la gestación y la lactancia. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, podemos utilizar una acitromicina que también es tolerable. Lo que sí no podemos utilizar, y realmente ya no se usa, porque ya no tiene mayor efecto antibiótico, es la alimentación. En cuanto a los analgésicos, normalmente nosotros usamos neospaínas, como si la adrenalina, y eso también no tiene mayor efecto sobre la hipotensión. Pero sí hay algunos fármacos que deben ser, que no se deben utilizar durante el embarazo, por ejemplo la aspirina. La indometacina del ibuprofeno, el ibuprofeno oral, ¿por qué? Porque puede cerrar el conducto arterioso de un niño que está en formación, puede producir problemas cardíacos. ¿Ah, sí? Entonces, gracias a la salicílica, o sea, la aspirina, el ibuprofeno, la indometacina, que son incluso el naproxeno, ¿no? Son antiinflamatorios analgésicos que podemos utilizar normalmente en cualquier paciente que vive embarazo. Una paciente embarazada es mejor estar contraindicado. Corticoides tampoco pueden utilizar. Y todos estos en nuestros países estamos sufriendo la codeína en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, siempre se hace una buena historia clínica para ver cuál es el tiempo de gestación por trimestre, evitar comorbilidad, es decir, que no haya hipertensión, diabetes o cualquier otro problema. Evitar radiografías y medicamentos en el trimestre. El segundo semestre hacer tratamientos selectivos que no sean cargados, que no sean estresantes. Y en el tercer trimestre evitar los suficientes que estén totalmente echados, también estar Así, como pusieron. aceptar los cachos. Y siempre medir la presión arterial en cada consulta que tengan, así como tener algunas consideraciones farmacológicas que puedan necesitar que no lo son.
Carol, mira. Yo veo diario. Ay, están calladas de paso. ¿Así? ¿Así? Entonces, vamos avanzando con la clase de la primera semana, que es que son el manejo de las lesiones físicas y químicas de la mucosa oral. ¿Qué cosas son las lesiones de la mucosa oral? Existen lesiones físicas, es decir, aquellas que son de causa, como su nombre indica, físicas, y otras que son lesiones por químicos. Dentro de estas lesiones físicas, lo más comunes son las ulceraciones traumáticas, es decir, por las mordidas, ¿no? Generalmente. Se muerde, se golpea, puede haber una ulceración por trauma. La línea alba y las indentaciones también son lesiones que vamos a ver con bastante frecuencia a nivel de la mucosa oral, sobre todo son la lengua y los carrillos. La mucosa mordisqueada también se va a dar en muchos pacientes, muchas veces con problemas psicológicos o de ansiedad, ¿no? Que están constantemente mordiéndose el carrillo, la lengua, como un mal hábito, ¿no? Por los labios. También puede haber lesiones autoinfligidas, es decir, que el mismo paciente se ha producido las lesiones. Lesiones por rollo de algodón, el piercing, también son lesiones físicas que se van a hacer generalmente en la lengua, en los labios. O pueden haber lesiones, quemaduras térmicas o por electricidad, ¿no? Por calor, por cosas calientes, o porque cogieron un cordón de electricidad y una quemadura, pues, o por electrocauterios, etc. Y las lesiones por químicos generalmente la van a hacer como su nombre indica, por químicos. Ahí puede haber también quemaduras por químicos o por fármacos, necrosis posanestésica, cuando nosotros colocamos anestesia, ¿no? se va a hacer una vasoconstricción y esto puede llevar a necrosis de la zona, ¿no? Por falta de circulación, por la vasoconstricción que hemos hecho. Puede haber también reacciones a medicamentos, perforaciones por cocaína o tatuajes. Entonces, estas lesiones físicas, la mucosa mordisqueada o mucosa mordiscata, en latín, clínicamente son áreas blanquecinas sin sintomatología en pacientes con el hábito de morderse o incluso también en pacientes bruxómanos. Generalmente va a estar en la mucosa de los carrillos y en la zona a la oclusión dentaria. La línea alta podemos considerarla también como una zona de aumento de presión en esa zona. O también se pueden observar en los bordes de la lengua y la mucosa del labio inferior, las indentaciones, es decir, la muesca de los dientes sobre la mucosa por presión. Generalmente son, como hemos dicho, lesiones blanquecinas, pero hay que diferenciarlas de verdaderas patologías como la leucoplasia, el grano, candidiasis. La línea alba es una línea que va a estar al nivel de lo que es la línea de oclusión, y esto se va a producir por presión, succión de la mucosa sobre, como hemos dicho, de los dientes sobre la mucosa.
Muchas veces esta línea es bastante imperceptible, en este caso sí es bastante notoria, pero no es una patología en sí porque no necesita ningún tipo de tratamiento, ¿no? En todo caso, de repente, que haga algún tipo de fer o algún ansiolítico en el paciente, dependiendo el fondo de las indentaciones. Igual son las muescas de los dientes en los bordes de la lengua. Las ulceraciones traumáticas, como habíamos dicho, se producen generalmente por mordeduras accidentales, por anestesia o por problemas neuropsiquiátricos del paciente. También puede haber ulceraciones por decúbitos, se llaman esas ulceraciones que se producen por los rollos de algodón. Normalmente cuando uno va a hacer quiere secar un aislamiento relativo, va a colocar rollos de algodón en la zona, ¿no? Y esos rollos de algodón, al estar muy seca la mucosa, a la hora que los desprenden, pueden quedarse pegados y producir algún tipo de ulceración. También dientes con mal posición, dientes con caries, bordes cortantes de restauraciones, de coronas, de remanentes radiculares, pueden producir a la mordida también algunas ulceraciones o incluso traumas producidos por el cepillo dental, por el piercing o el felato. Por ejemplo, tenemos úlceras traumáticas agudas por mordeduras. El paciente de repente estaba adormecido y se mordió la lengua, no sintió, o se mordió en un accidente porque chocó o se golpeó y cerró la boca y se mordió la lengua, etc. Entonces son úlceras traumáticas. Estas úlceras son de tipo agudo, es decir, aparecen en forma inmediata, ¿no? No es que son unas úlceras que están ahí desde hace 15, 20 días. Si están esas úlceras desde hace 15 o 20 días, ya hay que sospechar de que pueda ser un cáncer, puede ser que es otra cosa. El piercing también es una forma de hacer un trauma, ¿no?, físico a la mucosa. O felatio. ¿Saben qué es el felatio? ¿No saben qué es el felatio? El felatio es el sexo oral, entonces también puede producir lesiones de tipo equimóticas a nivel del paladar. Cuando nosotros veamos estas lesiones rojas, ¿no?, a nivel del paladar, que han aparecido de forma hace 1 o 2 días, siempre en la anamnesis preguntar qué tipo de relación sexual ha tenido el paciente, porque puede tener estas lesiones, que pueden ser confundidas con una faringitis, con una virosis, etc. Mordeduras por anestesia, igual, ¿no? Coloca una mordedura troncular, puede ser que sea un paciente con algún déficit neurológico o un niño, en lo que siempre hay que decirle a la mamá de que esté pendiente de que el niño no quiera sentir el labio mordiéndose, pellizcándose o pellizcándose con algo, ¿no? Porque se van a producir estas ulceraciones o equimosis en los labios generalmente, ¿no? Porque el paciente, con la lengua, el paciente busca sentir, ¿no? Después está con la anestesia y quiere sentir, ¿no?, esa mordeza que se hacen estas lesiones, tipo físicas, traumáticas. Hay lesiones también, por ejemplo, por agua hirviendo, le cae el paciente en la cara y puede producir cicatrices, estas quemaduras del labio. Hay algunas pseudolesiones que parecen lesiones pero no lo son, y he recibido ya varias. Es más, yo le estoy poniendo el síndrome Cornejo porque siempre todos me preguntan qué puede ser. Yo le digo que eso es canchita, ¿no? Porque ya tengo varios casos que vienen, y generalmente son pacientes que me son referidos, que son pacientes hijos, esposas de dentistas, ¿no? Entonces me dicen, mira, le hacen una lesión, ¿no?, bien rara, quiero que la veas, ¿no? Porque esas canchitas, esas hojuelas de la canchita del popor se quedan pegadas en la encía.
varios días. Nos da la impresión de que son un absceso, una fístula, pero como son duras, es difícil de saber qué puede ser. Entonces el dentista no sabe qué es. Estos son pseudo lesiones por canchita, ¿no? Por afuera de maíz que se quedan pegadas, para que lo tengan en cuenta cuando vean este tipo de lesiones. Hay lesiones químicas también, ¿Qué tatuaje? ¿no? Quemaduras por contacto directo con la mucosa oral, por ejemplo con agentes químicos como el ácido acetilsalicílico o la aspirina. ¿No? Que hayamos dicho que no se da en las pacientes embarazadas, pero hay mucha gente que lo usa para el dolor dental, pero no tomándosela, sino colocándola encima de la muela o encima del diente, en la encía. Entonces, el ácido acetilsalicílico es un agente queratinolítico, ¿no? Lo que hace limpieza facial con ácido acetilsalicílico para exfoliar, lógico, con menos concentración. Pero si uno coloca este acetilsalicílico en la boca, en la mucosa, va a producir una quemadura química. También pacientes que pueden, realmente niños que pueden tomar lejía, lesión cáustica, pueden haber quemaduras en la mucosa oral o incluso en la orofaringe o hasta en el esófago. Normalmente nosotros usamos agua oxigenada, ¿no? Que también puede producir quemaduras a nivel de la encía, cuando está muy concentrada, sobre todo lo que llamamos estos elementos para hacer blanqueamiento dental, ¿no? Pueden producir quemaduras en las encías. El peróxido de carbamida no es más que un agua oxigenada en una mayor concentración y por eso puede producir quemaduras en las encías. No sé si han visto cuando le colocan las férulas, colocan la sustancia blanqueadora, la colocan y si hay travasación puede quemar las encías. Igualmente la clorexidina puede producir, por ejemplo, cambios en la coloración dental, un poco más amarillentos se van a ver los dientes cuando el paciente usa por mucho tiempo la clorexidina, sobre todo la de mayor concentración, del 0.12%, durante un tiempo bastante prolongado. Por eso la clorexidina hay que usarla máximo 10 o 15 días, la de concentración alta. La de concentración baja sí se puede usar diariamente. Tenemos quemaduras, por ejemplo, por ácido acetilsalicílico. Pacientes han colocado seguramente una o dos una aspirina, un mejoral para que le pase el dolor y le quema toda la mucosa. Esta lesión blanca y roja, nosotros, si la vemos, si esta lesión tiene un mes o 2 meses, lógico, no vamos a pensar que es una quemadura, ¿no? Ya pensamos en una lesión inmune o neoplásica. Pero si en la anamnesis el paciente nos dice que ha estado con dolor, que se puso lento y le ha parecido esto, es una quemadura por así decirlo. Las quemaduras por el agua oxigenada, ácido fosfórico o por el peróxido de carbamida no pueden producir la necrosis, quemaduras, blancas a nivel de la encía. Fíjense cómo quema, siendo blancas las encías. Hay también lesiones por medicamentos o por drogas. Hay perforaciones palatinas en pacientes que consumen mucha cocaína. Van a haber perforaciones a nivel paladar. Creo que un paciente diagnóstico hace poco con perforación palatina. Lesiones por quimioterapia, ¿no? La quimioterapia es un medicamento para el cáncer, puede producir también inflamación de la mucosa o algún medicamento que puede producir estomatitis alérgico. Hay también estomatitis por contacto, reacciones adversas a medicamentos que van a producir, por ejemplo, hiperplasias gingivales como la dilatoína. Los pacientes que ya hemos visto que tienen tratamiento para la osteoporosis con glifosatos, alendronatos, pueden hacer
necrosis maxilares, ¿no? O por radioterapia también puede haber osteonecrosis. Actualmente puede haber reacciones faciales por los biomoduladores estéticos, ¿no? Pueden formarse granulomas a cuerpo extraño, por siliconas inyectadas, por ácido hialurónico, o pueden también producir necrosis por ácido hialurónico. Y los tatuajes por amalgama. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una necrosis palatina posanestesia. Nosotros colocamos anestesia con vasoconstrictor, la vasoconstricción puede producir disminución, que va a producir disminución en esa zona de irrigación y puede por lo tanto haber necrosis. Entonces hay zonas necróticas donde se colocó la inyección, anestesia. Lesiones por cocaína, que pueden dar estas perforaciones, ¿no?, del paladar, o granulomas por silicona. Pacientes que se inyectan silicona para aumentar el volumen labial pueden hacer granulomas en cuerpo extraño. Por fenilferina o viatorina, que son generalmente medicamentos que se usan para pacientes con problemas convulsivos, epilepsia o algunos pacientes neuropsiquiátricos con ansiedades. Entonces van a producir estos agrandamientos gingivales, ¿no? O con ciclosporina, que es un medicamento antirrechazo en trasplantados. Los pacientes que tienen trasplante de órganos le dan ciclosporina, que es un elemento antirrechazo de tejidos, ¿no?, porque inhibe el sistema inmunológico y por lo tanto va a producir también hiperplasias gingivales. Necrosis maxilares debida a linfonatos, necrosis, pacientes con osteoporosis que se infecta y se hace esta necrosis maxilares. Necrosis maxilares por radioterapia. Tatuajes por amalgama, manchas de color azuladas, violáceas o grisáceas en encía generalmente. Mucositis, inflamación de la mucosa oral por quimioterapia, es decir, por elementos, medicamentos que se usan para el cáncer, para cualquier cáncer. Entonces, el manejo ontológico de estas lesiones, ya sean físicas o químicas, va a depender mucho de lo que es el relato de la enfermedad, los antecedentes, las comorbilidades, hábitos del paciente, eso lo vemos en la historia clínica. Y en el examen clínico hay que ver el tipo de lesión, la forma, superficie, borde, base, consistencia, color, tamaño, localización, para describir esa lesión. Acuérdense ustedes de las primeras clases de semiología de piel y mucosas, lesiones primarias, lesiones secundarias, cómo se describen esas lesiones, ¿no? Teníamos que describirlas de acuerdo al tipo de lesión, dónde están localizadas, la forma, la superficie, todas las características de esa lesión. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a una lesión primaria, una lesión física o química? Primero hay que limpiar esas superficies lavando con soluciones antisépticas, generalmente clorexidina. Hay que verificar la eliminación de la sustancia que causa esa lesión. Y la atención ontológica que necesitemos hacerla puede ser en un momento o postergarla a que cicatrice normalmente esta lesión, ¿no?, para que vitalice y para que no haya dolor. Normalmente los tejidos blandos del epitelio de mucosa reparan entre 3 a 7 días. Entonces en una semana ya debe estar reparada estas lesiones traumáticas, por mordeduras o por químicos. Si hay sospecha de infección, tenemos que dar antibióticos. Si hay quemaduras muy profundas en la piel, podemos ya dar antibióticos como forma profiláctica. Si hay quemaduras de primer grado, se
usa corticoides tópicos. Y si hubiera dolor, también se puede dar analgésicos o ansiolíticos si el paciente es muy ansioso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a las lesiones físicas? No, está claro, son lesiones que son producidas por generalmente causas externas, ¿no? Causas que sean físicas o químicas. Y dentro de los químicos, sustancias tóxicas y generalmente medicamentos también. ¿Están listos, por favor?